Vamos a orar pues. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias te damos en esta tarde ya por la oportunidad, la bendición de poder estar juntos como la familia de Dios, como tu iglesia, como parte del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Y estamos, Señor, con la disposición en nuestro corazón una vez más de que tú nos hables. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des la gracia, la sabiduría, que me des la claridad en las palabras para que tu palabra, Señor, sea compartida con seguridad, con claridad, que no haya lugar a la duda, Señor, y que cada uno de nosotros, al recibir tu palabra, podamos aplicarla a nuestra vida, discernirla y luego aplicarla a nuestra vida. Porque esa es la manera como tú tratas con nosotros, instruyéndonos, como el Padre al Hijo, a quien instruye, a quien enseña, a quien cuida. Así tú nos instruyes, así tú nos cuidas, así tú nos aconsejas, para que vayamos por el camino de la vida cristiana seguros, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar diario, así que atendemos al consejo de tu palabra en esta tarde, Señor. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Cuando decimos amén, ¿qué significa? Así sea. Cada que tú digas amén, entonces hay que entender que estamos afirmando que así sea, ¿verdad? No hagamos como aquellos que luego dicen, ¿cuántos se van a ir al infierno? Y luego ahí está el despistado que dice, amén. No, hermano, ahí no aplica. Ahí no aplica. Bien, vamos a terminar en esta tarde el tema que inicié la semana pasada, titulado ¿Cómo es que Cristo edifica su iglesia? Nosotros somos su iglesia. Y hay muchas maneras como el Señor va edificando su iglesia. Es un proceso, así como se llevó un tiempo la construcción de este edificio, ya hace algunos buenos años que tiene de construido este edificio. Se llevó su tiempo, así como una casa se lleva su tiempo en la edificación, pues el Señor se lleva su tiempo en la edificación de nuestra vida cristiana. Y resulta que el Señor no ha terminado de edificarnos, porque todavía, aún a pesar de los años que pudiésemos tener caminando con el Señor, todavía el Señor sigue edificando en nuestra vida. Y eso es lo bueno, qué bueno que el Señor no nos deja, siempre pone un ladrillo en nuestro corazón, pone luego otro ladrillo en otra área de nuestra vida. Y así el Señor va edificando en nuestra vida. Y ese trabajo de edificación no va a terminar hasta que terminen los días de nuestra vida en este mundo. Porque allá en su presencia, pues allá ya no va a haber necesidad de consejo, de instrucción de la palabra, porque allá todo es perfecto. Allá va a ser todo perfecto. Y allá vamos a estar adorando al Señor nada más, vamos a estar contemplando su gloria. Esa debe de ser nuestra expectativa. Así que, pero mientras estamos aquí, tenemos que seguir siendo edificados. Y qué mejor que ser edificados con la palabra. Jesús habló de dos cimientos casi al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 24. Voy a tratar de hacer una recapitulación para conectarnos con lo que sigue. En Mateo 7, 24 Jesús dijo, cualquiera pues que me oye oír las palabras y las hace, hay que oír y hay que hacer. Dice, le compararé a un hombre prudente. Dijimos que una persona prudente o un hombre, una mujer prudente habla de sensatez. Hay que actuar con sensatez, no con insensatez. La palabra prudente también habla de una persona cautelosa. En estos días en los que estamos viviendo, tenemos que andar viviendo la vida cristiana con mucha cautela, porque hay muchas filosofías,
que se están infiltrando de una manera muy sutil a los hogares a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través de los teléfonos inteligentes. Hay que ser cautelosos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nosotros mismos, cautela, prudencia, cuidando a nuestros hijos. Dice, también este término prudente habla de estar bien informados y bien informados espiritualmente. ¿Qué es lo que dice Dios? Para poder contrarrestar con la verdad las mentiras de este mundo. La mejor manera de refutar la mentira de este mundo y de Satanás es con la verdad. Por eso Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sí? Entonces dice, cualquiera que oye las palabras le compararé a un hombre prudente que edificó, construyó su casa sobre la roca. ¿Quién dijimos que es la roca? Jesús. Y en los siguientes textos el Señor Jesús hace el contraste. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre. Ahí está el antónimo de la palabra prudente, o lo contrario de la palabra prudente, que es insensato. Entonces le compararé a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. En esta misma narración, pero en el Evangelio de Lucas, esta última parte dice, edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Imagínese un edificio construido sin fundamento. En menos que se lo cuento, se viene abajo, ¿verdad? Por eso entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que edificar nuestra vida sobre el fundamento sólido de la palabra. Así que cuando Pablo le escribe también a los corintios acerca de una visita que él les había hecho con anterioridad, en 1 Corintios 2:3, Pablo les escribe a los corintios y les dice, estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Como yo estoy aquí enfrente de ustedes también con mucho temor y temblor, porque estar aquí demanda una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces no es estar aquí al frente nomás por estar. Incluso hay quienes piensan, ay, el pastor no hace nada, ¿qué chiste tiene que se pare ahí y empiece a hablar y a hablar y a compartir algunos versículos? Hay una intención equivocada en eso. No es la manera. Estar aquí demanda una responsabilidad delante del Señor, ¿verdad que sí? Entonces así estaba Pablo. Y Pablo dice, yo estuve con ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y luego dice el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Un predicador o un motivador siempre usa la elocuencia de palabras para persuadir a la gente y convencerlos de sus propósitos. Entonces, y Pablo lo sabía, y él les dice a los corintios, yo no me paré ahí frente a ustedes para hablarles de una manera muy humana y persuadirlos humanamente. No, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Espíritu, ahí el término, la palabra espíritu está con mayúscula, lo cual significa que se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces dice, yo me paré ahí demostrándoles que el Espíritu Santo de Dios mora en mí y el poder de Dios lo confirma, ¿verdad? Para que, versículo 5, aquí está el texto clave, aquí viene, para que vuestra fe no esté fundada, no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está fundada tu fe? ¿Dónde está fundada mi fe? ¿En dónde está cimentada mi vida cristiana, mi vida de fe? ¿Dónde? ¿En Cristo o en la sabiduría de los hombres? ¿O en nuestras capacidades muy humanas? Porque también la Biblia dice
en los libros de los profetas habla, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí la palabra confiar habla que confía, que pone su fe en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Los hombres somos muy fallidos, fallamos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, Pablo les llama a los mismos corintios a mirar cómo sobreedificamos. Dice, porque nadie puede poner, 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador? Ese es tu fundamento. Ya no hay que añadirle nada. Ese es nuestro fundamento sólido. Si ya Cristo es el Señor de tu vida, entonces estás seguro, estás en un fundamento sólido. Tu vida cristiana está sobre un fundamento sólido. Dice, pero sobre ese fundamento tenemos que continuar construyendo. Dice, y si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y mira lo que dice al final, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En otras palabras, cuando venga la prueba de fuego a través de las tribulaciones, a través de las necesidades, ahí se va a saber qué tan buenos cristianos somos, qué tan sólida está nuestra fe, si realmente estamos en un buen fundamento sólido. ¿Cuántos creyentes, lo pongo así entre comillas, dicen, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos, recibo la palabra los domingos, pero le viene la prueba y empiezan a renegar de Dios, empiezan a cuestionar a Dios? Entonces, es a través del fuego de la prueba, mis hermanos, que vamos a demostrar qué tan sólido es nuestro cristianismo. Aquí, dentro de la iglesia, todos somos buenos cristianos. Nos decimos hermanos, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga. Pero escuchen, la prueba de nuestro cristianismo no es aquí adentro, también aquí, pero principalmente allá afuera. Ahí es donde se determina qué tan buenos cristianos somos, ¿sí? Así que ya hemos dicho también que lo que hace madurar a un creyente nacido de nuevo, lo que nos hace madurar es atender a la palabra, es atender el mensaje del evangelio, pero no solamente, como dice ahí Jesús, el que oye y hace, no. Atender a la palabra, el mensaje del evangelio, lo oímos y luego lo aplicamos a nuestra vida. De nada nos va a servir oír y oír mensaje tras mensaje tras mensaje a nuestra vida si no hacemos nada. Hay que aplicarlo a nuestra vida. Y justamente hay que aplicarlo en nuestra vida en los tiempos de prueba y de aflicción. Ahí es donde se aplica la palabra. Ahí es. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese texto en algunas ocasiones ha sido mal interpretado, porque luego decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahí, cuando Pablo está hablando de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ver con las necesidades y aflicciones que él mismo estaba experimentando. Porque él dijo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. En Cristo he sido enseñado, he sido tratado, teniendo y no teniendo, y luego ya añade y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, teniendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No teniendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el asunto es que a veces en nuestra vida cristiana, cuando todo nos va bien en la vida cristiana, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el problema se hace más grave cuando nos falta algo, o cuando viene la prueba, la necesidad o la enfermedad inclusive. Así que
Es ahí en los momentos de prueba y de aflicción que se aplica la palabra. Por eso también hay que conocer la palabra, hay que conocer los textos de la Biblia. Hace unos días, unas semanas atrás, yo estaba pasando por un tiempo donde yo necesitaba una palabra. ¿Y qué fue lo que hice? Porque yo soy como ustedes, las necesidades que ustedes tienen también las tengo yo, o muy parecidas necesidades, también yo las tengo. Entonces, yo necesitaba que Dios me ministrara. Y resulta que Dios me habla a través del Salmo 23. Ustedes notan, y incluso algunos de nosotros nos sabemos el Salmo 23 así al dedillo. Incluso algunos luego lo tenemos ahí en algún cuadro en nuestra casa y dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero luego el versículo 2 fue donde el Señor me ministró: y en lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hace... ¿qué? Descansar. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Si hay algo que los seres humanos, principalmente los hijos de Dios, necesitamos, es el descanso. ¿Qué necesitamos? Descansar. Pero escuchen, el descanso al que se refiere ahí David, porque David estaba pasando por una prueba cuando escribió el Salmo 23. El descanso al que se refiere David ahí no es un descanso donde te acuestas a dormir 24 horas al día en tu cama king size o con tu colchón bien cómodo. No se está refiriendo a un descanso físico. Se está refiriendo a un descanso en la presencia de Dios. A descansar, porque posiblemente podamos tener luchas, aflicciones, necesidades que nosotros no podemos resolver, no le podemos dar solución a muchos de los problemas que luego vienen a nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué es lo único que sí podemos hacer? Es descansar en el Señor. Y a veces nos cuesta tanto trabajo, especialmente cuando hay personas que son hiperactivas. Y el Señor dice: déjame hacer mi trabajo, déjame hacer mi obra, déjame cumplir mi propósito en ti. Tú descansa, yo tengo todo bajo control. ¿Cuántos saben que Dios tiene todo el control? No se le escapa nada al Señor. Y cuando entendemos eso, de que el Señor es soberano y Él tiene todo en control, entonces viene descanso espiritual a nuestra alma. Es posible que algún padre de familia aquí esté luchando con todas las cosas que vienen a nuestros hijos cuando ellos no son cristianos, cuando no han nacido de nuevo. Yo se los he dicho en otras ocasiones: tú puedes esperar cualquier cosa de tu hijo que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, lo puedes esperar en cualquier momento. Puedes esperar, no estoy diciendo que así sea, nosotros como padres no queremos que eso suceda. Que tu hija de repente no ha nacido de nuevo y te diga: papá, estoy embarazada. Pues ¿qué esperabas? Si no es cristiana, una jovencita que se espera. O el hijo que te pueda decir, o que te puedas dar cuenta que ya anda en drogas o está consumiendo drogas. ¿Qué puedes esperar de un joven que no ha nacido de nuevo? Eso y muchas otras cosas más. Bueno, y a veces viene lucha a nuestro corazón. Nosotros no los vamos a poder cambiar. Sí podemos y sí debemos instruirlos, sí debemos estorbarles, sí debemos aconsejarles, sí debemos disciplinarlos inclusive, pero el cambio en el corazón solamente Dios lo puede hacer. Nada más piensa cuando tú y yo andábamos en el mundo. ¿Quién nos cambió? ¿El psicólogo? No, el psicólogo no cambia. El dinero, tampoco el dinero cambia a nadie. Bueno, sí los cambia para mal. Solamente el único que puede cambiar y transformar el corazón se llama Jesús, que fue como nos cambió. Entonces, cuando estés atravesando por una situación así, con algún problema que tú no sabes resolver o no lo puedes resolver, ve a la presencia del Señor y descansa. Dile: Señor, yo no puedo. Mi hijo no está bien, mi hija no anda bien, pero aquí estoy doblando de rodillas. Escuchen esto, hermanos: de rodillas es mejor. De rodillas es mejor. Clamando al Señor por la salvación de nuestros hijos. O las mujeres por la salvación de tu esposo.
o el esposo por la salvación de la esposa. De rodillas es mejor, mis hermanos. Pero hay cosas que no vamos a poder resolver. Descansemos en el Señor. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Así que una vez que dejamos de ser bebés espirituales, niños espirituales, entramos en una nueva etapa, que es la etapa de la madurez cristiana. Ya empezamos a entender muchas cosas de la vida cristiana. Entonces es en ese sentido que empezamos a convertirnos en servidores del Señor. No podemos vivir la vida cristiana con los brazos cruzados. Todos tenemos responsabilidades. ¿Cuál es una de esas de nuestras responsabilidades? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Hablarle a la gente que no conoce al Señor. Miles y miles de personas alrededor del mundo todavía no saben, todavía no conocen que Jesucristo vino a este mundo a traer salvación para toda la humanidad. Hay miles de personas alrededor del mundo que todavía no saben. Por eso hay que predicar el Evangelio. Y dice Pablo, ¿y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Pues adelante, mis hermanos, a predicar. Yo los envío a todos a predicar. De hecho, vamos a empezar un grupo de evangelización. Necesitamos evangelizar no solamente esta comunidad. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero el 90% de la población en esta área de Fontana son hispanos. Son hispanos, hablamos el mismo idioma. ¿Sí? El asunto es que muchos de los hispanos que viven en esta zona no conocen al Señor. O conocen a otro Dios, que puede ser Mahoma, que puede ser Buda, que puede ser el ángel Moroni, que puede ser tantos dioses que se ha creado este mundo. Bueno, vamos a trabajar, vamos a evangelizar, porque una iglesia que está viva, ¿cuántos están vivos? Bueno, una iglesia que está viva trabaja y aporta y manifiesta la vida. Y si nosotros tenemos vida en Cristo y la recibimos, esa vida en Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si recibimos esa vida, pues de gracia hay que dar. De la vida que recibimos hay que ir y llevar vida a otros que están muertos espiritualmente. ¿Cuántos se van a apuntar? Necesitas tener un llamado, necesitas tener una carga por las almas, ¿sí? Entonces ya les estaremos dando más información acerca de este grupo de evangelización que queremos hacer. Entonces venimos a convertirnos en servidores del Señor. ¿Por qué? Porque a donde quiera que vayamos, a donde quiera que tú vayas, si vas al mercado, si vas a la plaza, si vas al taller mecánico, si vas al Home Depot, si vas a donde sea, te vas a encontrar con personas que tienen una necesidad. Muchos de ellos tienen necesidad inclusive de recibir la consolación que tú y yo hemos recibido ya. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3, él habla de Dios y dice Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Yo quiero que note cuántas veces Pablo repite la palabra consolación. Cuando en la Biblia tú encuentras una palabra una vez, dos veces, cuando la encuentras una vez es importante, cuando la encuentras una segunda vez es muy importante, cuando la encuentras una tercera vez es sumamente importante poner atención. Dice Pablo entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Escuchen, la cual la consolación opera en el sufrir de las aflicciones que también nosotros padecemos. ¿Entendió el versículo o se lo explico? Se lo voy a explicar con una frase muy simple. No hay consolación si no viene sufrimiento. Simple, así de fácil. No necesita mucha hermenéutica.
mucha interpretación el texto. ¿Quieres ser consolado por el Señor? Vamos a experimentar sufrimiento y necesidad. Es más, es muy posible que algunos de ustedes en este mismo momento están atravesando por alguna experiencia de sufrimiento, o acabas de pasar por una situación de sufrimiento. Tal vez saliste de alguna enfermedad, tal vez perdiste a un ser querido que te produjo sufrimiento aquí en el alma. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún sufrimiento aquí en el alma y han recibido la consolación del Señor? Levanten la mano. Yo las dos. Porque una y otra vez, en medio de las tribulaciones en las que luego me he encontrado, que producen sufrimiento y aflicción, he encontrado una y otra vez, sin excepción, la consolación de Dios. Porque así es Dios. Es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bueno, si tú has sido consolado por el Señor, si has sido fortalecido por el Señor, si has sido ministrado por el Señor, ¿para qué crees que lo has sido? Para que vayas y consueles a otros que están atravesando por algún sufrimiento o alguna tribulación. Porque volvemos al mismo punto que decía al principio. Si oímos la palabra y no hacemos nada, no sirve de nada. La palabra no se hace eficaz. La palabra se hace eficaz, como dice el autor de la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y escuchen, la palabra se hace eficaz cuando la aplicamos. De otra manera no es. Entonces, es en esos momentos cuando sufrimos que nos viene la consolación, que aplicamos la palabra, viene la consolación del Señor, somos consolados. ¿Para qué? Para ir y consolar a otros. ¿Es así o no es así? Y a veces esos otros resulta que puede ser tu esposa o tus hijos, que luego nuestros hijos están atravesando por situaciones difíciles y nosotros a veces no tenemos el discernimiento para poder observar el corazón de nuestros hijos e ir y consolarlos y darles una palabra de aliento. Hijo, échale ganas, hijo, agárrate de la mano del Señor. Ven, voy a orar por ti, te quiero bendecir. Oiga, yo quiero que lea con detenimiento cuando llegue a su casa, que lea el capítulo 1 del libro de Job. Dice la Biblia en el libro de Job, lo voy a narrar así rápido en mis palabras, pero dice que sus hijos, tenía 7 hijos y 3 mujeres, y sus hijos dice que de repente hacían fiesta y hacían banquetes, ¿sí? Y luego se invitaban unos a otros y luego hacía uno un banquete y luego el otro al día siguiente o a la semana, y se invitaban los unos a los otros. Pero ¿sabe lo que hacía Job? Después de que había terminado el banquete de uno de los hijos, iba a la presencia del Señor. ¿Saben a qué? A santificar a sus hijos. ¿Por qué lo hacía? Dice la Biblia, por si acaso los hijos hubieran cometido algún pecado, se hubieran emborrachado o hubieran hecho cosas que deshonraban a Dios. ¿Qué era lo que hacía Job? Iba a la presencia del Señor y ahí santificaba a sus hijos. Señor, a lo mejor mi hijo Pedrito se portó mal en esa fiesta que hicieron, a lo mejor se emborrachó, se le pasaron las copas, yo no sé, a lo mejor hizo drogas, no sé, pero aquí estoy, Señor, en tu presencia, clamando por mis hijos. Santifícalos en tu verdad, como oró Jesús, tu palabra es la verdad. Y notemos ahí, al momento de usted estudiar el capítulo 1, medite y diga, y vea cómo Job no iba con el hijo. Ya me dijo tu hermano que te portaste mal. No, él iba a la presencia del Señor, y ahí en la presencia del Señor él santificaba a sus hijos. Y de Job aprendemos, ¿sí? Así que la palabra aplicada a nuestra vida nos hace madurar, hermanos. Y es así como vamos edificando nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, él les escribió también, estamos hablando de fundamento, de cimiento, y él les escribió diciendo, 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Les pregunto, ¿cuál?
La palabra. ¿Quién es el barro? Nosotros. ¡Qué bendición! Tenemos este tesoro depositado en vasos de barro. ¿Sí? ¿Para qué? Dice ahí Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados. Mira, los apuros, las tribulaciones no son eternas, de eso puedes estar seguro. Y es ahí en esos apuros donde no hay que desesperarnos. Paciencia, paciencia. Dios es un Dios paciente. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Jesús sufrió, sí o no? Y si Jesús sufrió, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no vamos a sufrir? También nos va a venir el sufrimiento, ¿sí? Acuérdense de esto. Los verdaderos marineros no se forjan en la quietud de las aguas. Los verdaderos marineros se forjan en medio de aguas turbulentas. El que entiende, entienda. Los verdaderos cristianos no se van a forjar en medio de la paz y la tranquilidad de la vida cristiana, que sí hay paz y tranquilidad en la vida cristiana, pero los verdaderos cristianos nos vamos formando en medio de las pruebas y tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Así sea, así sea. Así fue formado el apóstol Pablo, en medio de las pruebas. Así seremos formados nosotros también como hijos de Dios. Así que Pablo era un apóstol, se consideraba un servidor. Él no llegaba a las iglesias y decía, ¿no saben quién acaba de llegar? El gran apóstol Pablo. Él no decía eso. Pablo decía que él era un servidor, pero también además Pablo se identifica con los hermanos como hermano en Cristo, pero además también Pablo era un pastor. Y no era cualquier pastor, era un pastor muy interesado, con una carga muy profunda en su corazón y con una dedicación a equipar a los creyentes para que entonces los creyentes equipados, capacitados, restaurados pudiesen hacer la obra del ministerio. Esa era la labor de Pablo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 4 versículo 19, les dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Y él sufría, ¿por qué? Porque había algunos cristianos en Galacia o en algunas otras iglesias que no les entraba la palabra o no atendían a la palabra, eran duros de corazón, o algunos nomás oían pero no hacían nada. Y Pablo sufría como sufrimos los pastores también cuando vemos que los hermanos de pronto tienen años recibiendo la palabra y luego las reacciones que hay son reacciones de niños. Entonces, Pablo era un pastor dispuesto a equipar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra labor como pastores, equipar a los santos. Y le digo esto, no somos perfectos, ¿sí? Tenemos muchas equivocaciones. Bueno, la semana pasada iniciamos estudiando un pasaje que se encuentra en Romanos 15, de los versículos 14 al 21. El primer aspecto que vimos ahí fue dónde se origina el ministerio de Pablo. ¿Dónde se originó el ministerio de Pablo? El ministerio de Pablo no surgió como resultado de un deseo o una motivación de su corazón. No, el ministerio de Pablo nació en el corazón de Dios. En otras palabras, Pablo no dijo: ahora yo ya soy apóstol. Como tuvo un encuentro con Cristo ahí camino a Damasco, yo ya soy apóstol de... No, él recibió un llamado, la escritura así lo confirma. Así que la fuente y el origen del llamado de Pablo al ministerio proviene de Dios, y no nomás de Pablo, de todos los ministros alrededor del mundo hasta en la actualidad. Todos los ministros hemos recibido el origen y la fuente de nuestro llamado es de parte de Dios, y ese llamado de Dios viene por gracia, es por gracia.
No es porque tenga yo mucha inteligencia o algún ministro tenga mucha inteligencia o mucha elocuencia de palabras o mucho entendimiento de la teología, etcétera. No, 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 no. Es la gracia de Dios. ¿Qué es? La gracia de Dios. Y él mismo lo confirmó diciéndole a los corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú y yo como padres somos padres por la gracia de Dios. Lo que tienes, lo que has hecho, lo que has logrado hasta el día de hoy es por la gracia de Dios. No es por nuestras habilidades o capacidades humanas. Sin embargo, Dios usa esas capacidades humanas, pero todo es por gracia. Digan conmigo: todo es por gracia. Todo es por gracia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es: ¿qué es la gracia? Favor inmerecido. La gracia, está bien lo que dijeron, pero yo voy a abundar un poquito más. Es el favor o es la bendición que todos recibimos de toda buena dádiva que proviene de Dios. Eso es gracia. El favor, la bendición, toda buena dádiva que viene de Dios, que nos otorga Dios sin merecerlo. Eso es gracia. En otras palabras, gracia también es que Dios determina bendecirnos en lugar de disciplinarnos o en lugar de maldecirnos, aunque nuestros pecados lo merezcan. Eso es gracia. Como cuando un padre va a disciplinar a su hijo. Yo me acuerdo cuando disciplinaba a mis hijos. Ay, Señor. Y no, papá, y ya tenía la varita lista. Y les decía: te voy a dar 3 porque eres merecedor de una disciplina de 3 varazos. No, papá, perdóname, perdón. Y había ocasiones en que yo podía discernir su arrepentimiento y los perdonaba. ¿Merecían el castigo? Sí, sí lo merecían. Pero decidía como papá perdonarlos por causa de su arrepentimiento. Así es Dios con nosotros. ¿Lo entendió? Así es Dios con nosotros. A veces cometemos pecados tan graves que ofenden a Dios, que merecemos una disciplina impresionante de parte de Dios. Pero Dios, que es paciente con nosotros, nos dice: te voy a perdonar, te voy a perdonar. Pero como nos enseñaban el miércoles, si usted no escuchó el mensaje del miércoles, ya de entrada, la imagen que se plasma ahí en el tema, la paciencia de Dios, habla de la imagen tenía un reloj de esos de arena. Pero ese reloj de arena tiene un tiempo. Y ese tiempo era de 1 hora. 1 hora. O sea, tarda 1 hora en la arena caer. Bueno, la paciencia de Dios también tiene su tiempo. Entonces, Dios es paciente y es parte de su carácter y de su naturaleza. Y los atributos de Dios son eternos, porque también Él es eterno. Pero en la paciencia a veces Dios dice: ya. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó mi paciencia. Bueno, gracia entonces es que aún a pesar de que merecemos el castigo, Dios nos perdona. Eso es gracia. Y todo lo que somos y todo lo que hacemos hasta el día de hoy ha sido por su gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su gracia? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Ahora, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los discípulos merecíamos, ni ningún ministro hasta el día de hoy, merecíamos ser honrados por Dios, llamándonos Dios al ministerio. Todo fue por su gracia. Por su gracia Él nos escogió y por su gracia Él nos llamó. Es por su pura gracia. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Por lo tanto, en el reino de Dios
ningún ministro, ningún pastor, cualquiera que sea su oficio, por más reconocido que sea, por más famoso que sea, ningún ministro de Dios es una celebridad a quien se le debe rendir pleitesía, ¿verdad que no? Bueno, qué lamentable es que el día de hoy haya pastores que exigen que se les rinda pleitesía, exigen que se les aplauda. Escuchen esto, ninguno de los ministros, ni del pasado ni del presente, somos celebridades que merezcamos que se nos rinda pleitesía. ¿Saben lo que somos? Los ministros y todos los cristianos somos pecadores salvados y restaurados por Jesús. Y después de haber sido salvados y restaurados por Jesús, Él nos va capacitando poco a poco en un proceso de santificación. Y luego en su gracia y en su misericordia nos llama por su pura gracia para ser siervos de Jesucristo. Con S minúscula. Siervos de Jesucristo, escuchen, para hacerle bien a la iglesia. Para bendecir a la iglesia, para servir a la iglesia. Los pastores no somos celebridades, ¿verdad que no? Bueno, no somos celebridades, pero tampoco eso significa que hay que menospreciar a los pastores, a los buenos pastores, porque hay de pastores a pastores. ¿Sí? Entonces, hay que honrar a los pastores, hay que orar por los pastores. ¿Sí? Hay que bendecir a los pastores. ¿Por qué? Porque ellos simplemente son el regalo de Dios para la iglesia. Efesios 4:11 dice que Él constituyó unos evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Y dio dones a los hombres. Don es la palabra regalo. Dio dones a la iglesia y los pastores son los dones a la iglesia. Y repito esto, somos establecidos por Dios, llamados por Dios para servir a la iglesia, no para servirnos de la iglesia. Hay una historia en la Biblia en la cual estaba meditando el día de ayer, cuando estaba estudiando esto, cuando una madre, de esas madres muy amorosas que anhelan profundamente que su hijo sirva en algún ministerio, inclusive que vaya escalando en los diferentes niveles del ministerio. Pero esta mamá como que se pasó de la línea de respeto. Entonces esta mujer, esta mamá, la mamá de Santiago y Juan, va con Jesús y le hace una petición. Ustedes conocen la historia por ahí. Le hace una petición que para mí más bien me parece como una instrucción con un tono de orden así. Déjenme leerles algunos textos. Va esta mujer y miren cómo se presenta ahí con el maestro Jesús. Le dice: Maestro, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno al lado derecho y el otro a tu izquierda. ¿No le suena así como que en tono de orden? ¿Sí? Entonces Jesús, que es paciente como Dios, ¿sí? Jesús respondiendo le dijo: ay, mujer, no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Obviamente, como padres anhelamos que nuestros hijos sirvan al Señor. De hecho, esa debe de ser una visión de todo padre de familia. ¿Sí? Formar hijos que sean siervos de Dios. Hijos e hijas, siervos de Dios, servidores del Señor. Entonces, pero no es de esta manera, no es de esta manera. Entonces le dice Jesús: no sabes lo que pides, y le dice otras cosas. Pero en el versículo 24 dice que cuando lo oyeron los 10 que estaban ahí, porque pues fue a oídos de todos, llega la señora y le dice al maestro: maestro, ordena. Y ahí están los otros 10. Ordena que estos dos, Santiago y Juan, uno siéntalo a tu derecha y el otro a la izquierda. Y los 10 se enojaron. Dice un comentarista que se enojaron porque sintieron celo.
Pero si alguno de los 10 o todos los 10 hubieran tenido la misma oportunidad que tuvo la mamá de Santiago y de Juan, hubieran hecho exactamente lo mismo. Nomás que se les adelantó la mamá de Santiago y Juan. Hicieron esa petición. Porque así es el hombre. El hombre busca escalar a una costa de pisotear a la gente, o a una costa de muchas cosas de la carne. Yo quiero escalar y no me importa Y eso se da en los trabajos, eso se da en la política, eso se da hasta en la iglesia, se da todo eso. Pero miren lo que entonces dice Jesús. Jesús, llamándolos a los 10 que se habían enojado en un aparente celo ministerial, dice: ¿saben ustedes, dice Jesús, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre de ellos potestad, autoridad, gobierno y potestad. Escuchen esto. Dios nos ha dado autoridad desde el huerto del Edén. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y luego lo bendijo y le dijo fructificad y sojuzgad la tierra. Les dio gobierno y les dio autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice Jesús aquí: los grandes hombres de afuera se enseñorean de las naciones y tienen autoridad, mas entre vosotros en el reino de Dios no es así. Por lo tanto, si todos somos servidores, deja que sea el Señor que te vaya promoviendo a un lugar y a otro, poco a poco. Y Dios lo hace. Pero ¿sabes cuándo Dios lo hace? Cuando ve un corazón fiel. Cuando ve motivaciones adecuadas del corazón. Este es mi siervo, este lo necesito acá, y lo pone. Pero que sea Dios. Así fue Pablo. A Pablo Dios lo llamó. Pablo no se puso. Acuérdense lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 5:4: y nadie toma para sí esta honra, la honra de ser sacerdote, sino todo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón era un sacerdote del Señor, pero Aarón no se puso por ponerse, ni Pablo tampoco. Entonces, mas entre ustedes no será así, sino más bien el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor. Versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es como Jesús edifica su iglesia. ¿Cómo Jesús edifica la iglesia? A través del servicio, del servirnos los unos a los otros, el amarnos los unos a los otros, el orar los unos por los otros, el ministrarnos los unos a los otros, el edificarnos los unos a los otros. Así es como Jesús edifica la iglesia, mis hermanos. No es por medio de política eclesiástica, no es por medio de habilidades, tampoco es por medio de antigüedades. No. Dios es el que va edificando en nosotros, y Él es el que va colocando las piezas en la construcción como Él quiere, donde Él quiere. Así que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que Pablo, pues, según el pasaje, nos muestra cuál es el origen de su ministerio, y ya lo vimos que fue a través de la gracia del Dios Trino. Pero en segundo lugar, en este pasaje también Pablo nos muestra cuál era su meta, cuál era o la meta de su ministerio, cuál era el fin de su ministerio. Escuchen, la meta de Pablo no era adquirir fama personal, que la tenía. No. La meta de Pablo era ganar almas para Cristo. Para eso fue llamado. ¿Sí? Dice Romanos 15:15, vamos a ir rápido. Dice: pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. 16: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Ahí está el llamado.
el ministerio de Pablo hacia los gentiles, los no judíos, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios a fin o con el propósito o con la meta de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Así que ya sabemos que Pablo fue llamado por Dios para predicar el evangelio a toda criatura, a los judíos, pero principalmente Pablo fue llamado para predicar particularmente al mundo gentil, a los que no eran judíos. En otras palabras, Pablo, como experseguidor de la iglesia, israelita de nacimiento, fue escogido por la gracia de Dios para ser uno que llevara a cabo el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham hace más de 2000 años antes de que naciera Pablo. Dios ya le había hecho una promesa a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Dentro de lo que es la soberanía de Dios, Dios ya tenía planeado que 2000 años antes de que Pablo naciera, Dios le había hecho esta promesa a Abraham. Y en su promesa, en esta promesa, escuchen esto, estábamos incluidos todos nosotros los gentiles. ¿O habrá aquí algún judío de nacimiento? Somos llamados los gentiles del Señor. Ahora, ¿cuántos saben que Dios no olvida sus promesas? Dios no es como nosotros. Dios no es olvidadizo. Tampoco a Dios le viene amnesia espiritual. No, Dios es perfecto en toda la extensión de la palabra. Y como Dios no olvida sus promesas, pues bueno, determinó ya 2000 años después, determinó que naciera Pablo y que fuera un perseguidor a la iglesia. Y andando Pablo persiguiendo a la iglesia, resulta que en la soberanía de Dios, Dios lo llama para hacerlo su instrumento en las manos y llevar el evangelio a los gentiles. Y ya pasaron esos, y bueno, después de que vino la promesa a Abraham, pasaron casi 2000 años. Ya han pasado más de 2000 años y hoy tú y yo estamos estudiando esta carta de Pablo a los romanos, que nos está edificando. Vemos cómo el ministerio de Pablo se va extendiendo a los gentiles por medio de todas y cada una de sus cartas. Por lo tanto, yo no sé si usted había pensado en la siguiente pregunta que voy a hacer a continuación. ¿Alguna ocasión usted había pensado que Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco por amor a nosotros los gentiles? Porque podemos pensar y decir, bueno, ya sabemos que Jesús soportó una corona de espinas en su cabeza, lo azotaron, a Jesús le enterraron una lanza en su costado, lo maldijeron, lo escupieron, y sabemos que el plan y el propósito era salvar a toda la humanidad. Y podemos leerlo en la Escritura y podemos darnos cuenta, bueno, para eso Él vino en obediencia, para salvar y redimir a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Pero yo no me había puesto a pensar, por lo menos ese fue mi caso, qué bueno que usted sí lo pensó y meditó en él. Yo no había pensado que Pablo había sido escogido por Dios y llamado para la predicación del evangelio a nosotros los gentiles. Yo había visto a Pablo un perseguidor de la iglesia, y sí aprendemos mucho de lo de Pablo, ¿sí? Pero yo no había pensado en eso. Pero bueno, ¿qué fue lo que movió a Pablo a escribir la carta a los romanos para que ahora nosotros podamos entender o tener un mejor entendimiento del evangelio y sus implicaciones para nuestra vida? Bueno, la respuesta es muy simple: la gracia y el llamado de Dios. Pablo quería que ellos aprendieran a través de sus cartas. Así es como Jesús edifica su iglesia, a través de hombres y mujeres llamados por Dios de pura gracia para predicar el evangelio, que dijo el mismo Pablo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios, es poder de Dios. Y ese poder de Dios nos capacita a nosotros los santos. ¿Para qué? ¿Para estar con los brazos cruzados? Para hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Predicar el evangelio y servir en la iglesia local.
¿sí? Así que, y dice Pablo que él lo había tomado como un sacerdote. Un sacerdote en el Antiguo Testamento preparaba sacrificios y ofrendas que representaban gratitud y adoración al Señor. Y nosotros, dice Pablo, que ahora él preparaba a los gentiles para que fueran una ofrenda de gratitud, de adoración al Señor. Nosotros somos la ofrenda, dice Romanos 15:16. Soy un ministro de Jesucristo, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, nosotros somos la ofrenda, esa ofrenda de nosotros sea aceptable, sea santificada por el Espíritu Santo. Y todos sabemos que en el Antiguo Testamento había dos tipos de sacrificios. Número uno, el sacrificio expiatorio, que tenía que ver con el perdón de los pecados. Pero hoy en el Nuevo Testamento usted y yo ya no tenemos que hacer sacrificios, porque Cristo ya fue por nosotros sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nuestro gran sumo sacerdote ya lo hizo una vez y para siempre. Pero la otra ofrenda que presentaban los sacerdotes era una ofrenda de gratitud y de adoración al Señor. Y Pablo se está viendo a sí mismo como un sacerdote. De hecho, todos los varones casados somos sacerdotes de nuestro hogar. Como Job. Job era el sacerdote de su hogar. Y él hacía su función, su oficio como sacerdote de su casa, donde el sacerdote hacía la obra de mediador, representante de Dios ante su familia y de la familia ante Dios. Eso es un mediador. Y vamos allá a la presencia del Señor y le ofrecemos a Dios clamor y oración y adoración por nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer los padres de familia. ¿Quiénes son la ofrenda? Bueno, según este texto, Pablo, nosotros somos la ofrenda, nosotros los gentiles que fuimos convertidos a los caminos del Señor y venimos a ser injertados ahora en el cuerpo de Cristo. La meta de Pablo entonces es que esos gentiles convertidos pudiésemos ser capacitados o estar capacitados para poder ofrecerle a Dios una ofrenda que Dios pudiera aceptarla, pero también una ofrenda que pudiera ser agradable para el Señor, ¿sí? Así que nosotros ahora somos el resultado. Escuchen esto, mis hermanos, esto es interesante. Usted y yo ahora somos el resultado de un sacrificio que fue santo, agradable y justo delante de Dios. Y Jesús fue la víctima de ese sacrificio. Por eso es que acabo de decir que usted y yo somos el resultado de un sacrificio. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Somos el resultado de ese sacrificio para venir ahora a ser nosotros la ofrenda sacrificada delante del Señor. Y para que Dios, escuchen esto, mis hermanos, para que Dios reciba ese sacrificio, o para que Dios recibiese en el Antiguo Testamento ese sacrificio, el animalito tenía que morir. Ningún sacerdote llegaba con el Señor y le decía y le entregaba. Por ejemplo, si era una ovejita, el sacerdote no llegaba ahí al lugar santísimo y le decía, aquí está la ofrenda. Y ahí, imagínense la ovejita ahí corriendo por algún lado y Dios, no, espérame. La ofrenda que tú vengas a traerme tiene que morir. Entonces degollaban al animalito, derramaba la sangre y esa sangre se le ofrecían, y ese animalito sacrificado se le ofrecían como un acto de adoración a Dios. Entonces, si Pablo está diciendo que nosotros somos la ofrenda, el sacrificio, escuchen esto, nosotros como la ofrenda, como el sacrificio, necesitamos morir a nuestros deseos carnales. Necesitamos morir como dijo el apóstol Juan, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Hay que morir para que nosotros, que somos la ofrenda, podamos ser una ofrenda aceptable para Dios. Si no morimos a nosotros, no podemos. Por eso Pablo dijo: les ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. Un sacrificio vivo. Nosotros estamos vivos, pero muertos al pecado. No sé si me estoy explicando. ¿Sí se entiende bien? Bueno, entonces Pablo dice que él
asumía la labor de sacerdote para venir y ofrecer a los gentiles, que somos todos nosotros, como una ofrenda sacrificada. Bueno, es de esa manera, y todo lo demás que he mencionado, como Dios edifica su iglesia. Entonces, vamos a terminar. Deje adelantarme. Quiero que lo veamos más o menos de esta manera. Imagine usted que este es un gran altar en el que nosotros los creyentes nos acercamos a Él y estamos siendo santificados y estamos siendo instruidos y estamos siendo capacitados y adiestrados a través de la palabra de Dios, la cual la palabra de Dios ha sido cantada, la palabra de Dios ha sido orada. El día de hoy la palabra de Dios ha sido predicada. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos un sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios. Así es como Cristo edifica a su iglesia, a través de hombres y mujeres llamados por Dios, pero a través de su iglesia también. La iglesia que salimos de estas cuatro paredes, venimos a ser edificados aquí. No venimos a ser entretenidos, tampoco venimos a escuchar una bonita charla bíblica, ¿verdad que no? O una charla que nos motive y que nos haga salir bien emocionados. No. Aquí venimos a ser edificados con la palabra del Señor, a ser ministrados a través del mover de los dones del Espíritu Santo, como hace un momento orábamos por las diferentes necesidades. ¿Para qué creen? Para salir de estas cuatro paredes y ministrar al mundo con el poder del Evangelio. Amén. Así es como Cristo edifica la iglesia, mis hermanos, ¿sí? A través de hombres y mujeres llamados por Dios, pero a través de su iglesia también, que hacen su labor. ¿Cuál es la labor? Predicar el Evangelio a donde quiera que vayas. Los que son jóvenes en la escuela, las amas de casa en el mercado, a donde quiera que van, en tu trabajo, a donde quiera que vas, predicando el Evangelio. Vamos a mandar a hacer un montón de folletos para repartir folletos y extender el reino de Dios. No estamos para llenar iglesias, estamos para extender el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, así es como Cristo, es una de las maneras como Cristo edifica la iglesia. ¿Entendió el mensaje? Bien, vamos pues a orar y vamos a pedir que el Señor envíe obreros a su mies. Jesús lo dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que me haga un siervo para recoger la cosecha, ¿sí? Que envíe obreros a su mies. Y el Señor te va a decir, ¿quieres ir? Y tú le vas a responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. ¿Cuántos quieren ir? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por hablarnos, por recordarnos nuestras responsabilidades que tenemos como hijos tuyos, como parte del cuerpo de Cristo. Venimos a tu casa, Señor, no venimos a oír un bonito sermón, a ser entusiasmados, no, venimos a ser edificados con tu palabra, Señor. Y esta tu palabra, Señor, ha sido útil en nuestra vida. Lo que hemos recibido de gracia, queremos darlo de gracia. Aquí está nuestra vida, Señor. Puedes alzar tus manos un momento y decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Somos el barro, Señor. Deposita tú el tesoro en estos vasos de barro, Señor, para que la excelencia del poder cuando predicamos el Evangelio sea para ti, Señor. Sea para honrarte a ti, para glorificarte a ti y no a nosotros, Señor. Señor, haznos instrumentos en este tiempo para predicar tu palabra a toda criatura, Señor. A cualquier persona que tú pongas frente a nosotros, queremos compartirles buenas nuevas. No solamente de las cosas que tú has hecho con nosotros, sino de lo más importante, lo que Cristo hizo por nosotros. Que vino a morir en una cruz y soportó todo lo que soportó por amor. Pero ahí en esa victoria en la cruz
ahí Él obtuvo una victoria para nosotros, Señor. De eso queremos hablar, hablar de Cristo, proclamar a Cristo como el autor y el autor de eterna salvación, Señor. Aquí está nuestra vida, úsala para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús queremos cumplir con la gran comisión, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero ser uno de tus obreros, Señor. Envía obreros a levantar la cosecha en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por recordarnos nuestras responsabilidades. A ti damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y la iglesia dice amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate en este tiempo sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles, el próximo sábado los matrimonios o el próximo domingo los que vienen a casa. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.